se gastan 200 millones de euros cada año en fichajes. El entrenador, Simeone, lo único que hace es echar la culpa al Real Madrid. La afición se queda contenta cada temporada de que han peleado por el título y que sobre todo han competido con el Real Madrid, y luego resulta que empieza la liga y pierden 2-1 en el campo del Español, con un casi descendido la temporada pasada. Parece ser que algo no va bien, pero bueno, si la afición del Atlético de Madrid está contenta con su entrenador y Cerezo también, pues adelante. Hasta incluso yo creo que le están pagando poco a Diego Pablo Simeone, ¿eh? Por cierto, quedan 2-1 y el gol de Julián Álvarez no debía haber subido al marcador. Bueno, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy intentaremos hacer un 3 en 1. Y diréis, ¿un 3 en 1? No vamos a arreglar ningún mueble y nada de eso. Vamos a dar la vuelta, vamos a intentar tener imágenes de las alturas y vamos a tener imágenes también, bueno, intentaremos acceder al interior para ver el césped ya, porque tenemos mañana partido, primer partido de la temporada, Real Madrid-Osasuna. Por cierto, este tema del Atlético de Madrid no empaña lo que sucedió en el campo del Mallorca. Básicamente vimos una entrada de Muriqui al portero del FC Barcelona que fue justamente roja, pero es que hace un año Valde hizo una misma entrada, los tacos a la cara a un jugador del Mallorca, precisamente un Mallorca-Barcelona, y Valde no vio ni la tarjeta amarilla. Es mismo partido prácticamente, distinto criterio. Sucede lo mismo, le expulsan a Muriqui. Luego resulta que en el gol del Barcelona un jugador del Mallorca está en el suelo después de un golpe en la cabeza y no paran el partido. Es una vergüenza. Luego la entrada de Rafinha, rojísima, va con los dos tacos al aire y encima va directamente a por su pierna. Luego encima Munuera ni siquiera se acerca a la jugada para ver qué tal está el jugador. Le saca tarjeta amarilla a Rafinha de lejos y en plan, te saco tarjeta amarilla y no quiero saber nada. Eso es muy sospechoso, porque ni siquiera lo revisaron en el VAR, ni siquiera le sacaron roja a Rafinha y era una roja descomunal. Otra vez estamos ante una liga, ¿cómo podríamos calificarla? Por eso me da mucha pena la era de Xabi Alonso. Ayer subimos un vídeo en formato vertical. Me da mucha pena porque no van a dejar jugar al equipo de Xabi Alonso, por desgracia. Ya nos pasó el año pasado con Carlo Ancelotti, ya nos lleva pasando durante unos cuantos años en la era Negreira, y tenía mucha confianza en Xabi Alonso. Sé que lo va a hacer muy bien, pero si hay un muro enfrente, por mucha formación, por muchos jugadores nuevos que tengas, no sirve de nada. Hay que intentar acabar con esta lacra. El Real Madrid hace todo lo posible con los vídeos y demás. Imagino que seguirán recabando información de todo lo que está pasando, pero esto no puede seguir pasando. Bueno, vamos a empezar con el vídeo. Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Estamos aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Empezamos semana y bueno, qué semanita, porque ya vuelve a jugar el Real Madrid. La nueva temporada, la nueva era Xabi Alonso juega mañana contra Osasuna aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Estaremos por supuesto presentes para hacer vídeo aquí en el canal respecto al partido, y también por supuesto navegaremos por los interiores para poder ver qué ha sucedido en este verano, para ver qué ha sucedido, qué actualizaciones hay respecto a la última vez que estuvimos en el interior, que fue en el Classic Match. Así que nada, bueno, pues bienvenidos un día más al canal. Vamos a dar la vuelta rápidamente porque parece que están en modo partido ya. En los exteriores están limpiando toda la zona, hasta incluso están despejando muchas de las zonas de las vallas de las obras. Así que nada, venga, dale like, suscríbete, así ayudas al canal y encima de forma gratuita. Ahora ya cada vez que veo la fachada respecto a las pruebas de iluminación, la verdad es que la veo ya de otra forma y con otros ojos. ¿Qué creéis? ¿Qué creéis que va a pasar? Porque el último día ya estuvo el Real Madrid aquí. Por cierto, han encendido la numeración de las puertas. Ya sabéis que la temporada pasada cambiaron. Ahí está, de forma progresiva. Y lo que digo, ¿qué creéis que va a suceder?
Al final, el último vídeo que hicimos de las pruebas finales, con el escudo del Real Madrid, el balón de la Champions, el Ala Madrid, el Real Madrid, gustó mucho a la gente. Respecto a los primeros vídeos, que solamente hicieron una prueba, nada, en un pequeño sector aquí arriba, pues obviamente a la gente no le gustó tanto, pero respecto a este último vídeo, la gente salió fascinada de esas pruebas que se realizaron en esta fachada oeste. Así que veremos a ver qué sucede, pero si yo leo los comentarios de ese último vídeo, la verdad que a la gente le han encantado las pruebas de iluminación. Y a mí también me gustaron mucho, la verdad. Y a ver si el Real Madrid da el visto bueno, o si no, pues habrá que volver a quitar los focos, esos focos que están colocados e instalados en la fachada, la parte interna de la fachada, justo en las lamas. Bueno, vamos a echar un vistacito rápido a las puertas. Fijaos que ya están encendidos los números. Recordad que los números así en color oro o color amarillo son los accesos VIP, los blancos son los accesos normales, y las pantallas grandes es por donde paso yo, porque las pantallas grandes es por donde pasan las personas grandes como yo. No, es broma. Así que nada, eso es lo que están haciendo en la parte de castellana. Aquí parece que lo han reunido todo y ha copiado todo. Y por lo demás, pues lo dicho, creando los corralillos para dejar acopiado el material y probando las puertas de acceso, que todas las pantallas vayan correctamente. Así que venga, seguimos. En cuanto tenga información respecto a ver si se sabe algo, si al Real Madrid le gusta o no le gusta este sistema de iluminación de la fachada, lo comento por aquí, ¿vale? Y de verdad que muchas gracias a todas esas personas que se molestaron en entrar al canal, entrar en el vídeo de esas pruebas finales de iluminación, dejar un comentario como que me encanta, como que muchas gracias Jesús por la primicia, muchas gracias Jesús por la exclusiva de sacar las pruebas de iluminación. Y luego hay otros canales que se dedican pues a darme la enhorabuena, pero con la boca chica, ¿no? Ay, que me caigo. Con la boca chica, como digo yo, o dicen en mi pueblo. ¿Y a qué me refiero con la boca chica? Pues que dicen públicamente enhorabuena, pero por dentro se están mordiendo hasta los intestinos. Me hace gracia que se dé la enhorabuena cuando realmente no lo sientes, ¿eh? Yo conozco a esa persona perfectamente, y obviamente una cosa es como él hace creer a la gente en los vídeos, y otra cosa es cómo se le conoce en persona. Y obviamente pues al final es lícito, ¿no?, que él pues suba vídeos y haga creer a la gente que es una buena persona, cuando realmente pues todo lo que pinta él, por así decir, no es tan bonito como él dice. Si supierais todas las cosas que yo sé sobre él, todas las cosas que me ha hecho, todas las cosas que ha hecho aquí en las obras, la verdad que, bueno, a lo mejor quizá no os importe, pero quizá, que tampoco voy a luchar por ello, cambiaría un poquito la perspectiva y la imagen que tendríais de ese canal. Hasta ahí puedo leer. Solo digo que ese enhorabuena o felicitaciones o las palabras que haya dicho, la verdad es que no lo he visto, pero me lo han dicho. Y la verdad es que yo no me lo creo para nada, de verdad. Me podéis llamar como queráis, me podéis decir o insultar si queréis, pero yo conozco a esa persona y yo sé que ese enhorabuena o la palabra que haya dicho no lo ha dicho de corazón, lo ha dicho para contentar a su gente, simplemente para contentar y hacerse creer mejor delante de la gente que ve los vídeos. Y precisamente es a eso que me refiero. Obviamente es entre comillas impotencia, porque no todo el mundo le conocéis, solamente le conocéis de los vídeos. Bueno, a mí también básicamente, pero yo ya la gente que me conoce, la gente que me ha visto por el Bernabéu me conoce y sabe cómo soy. Y yo, si la verdad es que, por ejemplo, Edu de Fanáticos Real Madrid me da la enhorabuena en un vídeo, yo sé que me lo dice de corazón. Si lo hace Caireta o si lo hace otra persona, pues también sé que lo hace de corazón, pero viniendo de esta persona yo sé que no viene de corazón, simplemente lo hace y lo dice para quedar bien delante de la gente. Bueno, ya es un tema muy delicado, obviamente no puedes gustar a todo el mundo, no puedes gustar a toda la gente, pero tampoco intento cambiar la idea de las personas que están a favor de él y en contra mía, porque he visto comentarios de gente que hasta incluso me ha llamado niñato, y luego él responde que al final a la falta de respeto se le responde con educación, ¿no?, o algo así. Me hace mucha gracia eso, de verdad, ¿eh? Porque con ese comentario da a entender que lo que ha dicho en el vídeo no lo dice de corazón.
Y hasta ahí puedo leer, amigos. Bastante tiempo le he dedicado yo, que es lo que quiere. Todo el mundo quiere que le recomienden sus vídeos, así pasa. Que él ha crecido gracias a Fanáticos Real Madrid, ha crecido gracias a Caireta. Él empezó el último de las obras y tenía que hacer algo para estar ahí arriba en el top. Y bueno, pues ha jugado de esa forma. Y diréis, pero Jesús, ¿cómo no aceptas la enhorabuena o las felicitaciones? Ya os digo que si yo creyese que fuese de verdad, aunque fuese mentira, yo lo aceptaría y hasta incluso le daría las gracias por privado. Pero obviamente es que no me creo nada, ni un 0,01% de que esas palabras fueron buenas hacia mí. Nada, es que no me lo creo, Venga, seguimos. Aquí podéis ver, bueno, parece que tenemos nuevas animaciones, nuevos grafismos. El escudo del Real Madrid, con un fondo así, con ondulaciones, parecen las lamas del Santiago Bernabéu. La verdad que está bien, pero hasta incluso si no te fijas del todo, si no le pones atención, no te das cuenta prácticamente del color del fondo, ¿no? Ese intento de lamas, ¿no? Que también hemos visto sobre todo en las pantallas de las puertas de acceso. Aquí tenemos las puertas 37 y 36. La puerta 37 es por donde accede la afición visitante, mañana la de Osasuna. Bueno, pues aquí estamos en el lateral este del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí podéis ver las pantallas encendidas, como hemos visto en el recorrido que estamos haciendo por los exteriores al Estadio Santiago Bernabéu. Y desde aquí pues se ve, no muy bien, pero bastante bien, los acabados que han ido dando a estas estructuras en el lateral este. Ahí lo podéis ver y como digo, ya mañana, martes, Real Madrid-Osasuna, veremos mucho mejor, muchísimo mejor estos acabados in situ. Daremos una vuelta por los interiores y veremos a ver los acabados, ¿no? Los remates finales que han dado, si es que han acabado, dando por hecho que han acabado, pero esos remates finales que han dado en toda esta zona. Fijaos, qué bonito el color, bastante bonito. Ahí siguen trabajando, ultimando todo. Y lo dicho, mañana a ver si sin ningún tipo de problema, yo creo. Y están como las luces encendidas. Están las luces encendidas del contorno de esos cristales. Lo que pasa es que desde aquí no aprecio que esté el escudo encendido. No consigo verlo. Yo creo que está todo apagado, Yo creo que está todo apagado. Mira, bueno, de ahí también se ve un poquito. Ahí está. Está encendido eso. Pero o está tapado aquí y no lo podemos ver, o en la parte central, en la zona del escudo y demás, está apagado. Ah, claro, chicos, es que estaba en el lado equivocado. Fijaos. Ahí está encendido el escudo. Ahí lo podéis ver, contorno azul oscuro quizá. También vemos las lámparas encendidas. Sí, está encendido. Lo que yo creo que a lo mejor lo que hemos visto antes era otra zona donde han puesto iluminación también. Lo dicho, mañana saldremos de dudas, pero la verdad es que ya vimos esta zona en los últimos partidos. Vimos también cómo colocaban las letras de Bernabéu, esas letras que en teoría iban a colocar en el lateral oeste, que al final desestimaron y que, bueno, vieron oportuno dejarlo en este lugar. Y hasta incluso también el escudo, que ese escudo que veis en pantalla es el que probaron en el lateral oeste, desestimaron y por lo tanto vieron oportuno también dejarlo en este lugar. Así que mañana saldremos de dudas, mañana veremos a ver qué es lo que han hecho estos 2 meses en los interiores del lateral este. Tengo una intriga brutal, Bueno, últimas imágenes del exterior, estando yo aquí en el fondo sur. Fijaos cómo han terminado prácticamente ya toda esta zona, colocando las últimas losas de granito que corresponden a este lugar. Ahora nos acercaremos al otro lado para ver mucho mejor esa parte, esa pequeña isla, ese pequeño jardincito. Ahí podéis ver los acabados, ahí podéis ver cómo han ido colocando esas losas y ese material ya perfectamente diseñado para dibujar ese pequeño jardín que tenemos a la derecha.
Lo que no sé cómo podrán plantar ahí, porque realmente está todo como muy tapado, ¿no? Está todo como muy hormigonado. Ahí lo podéis ver. Esa isleta, ahí lo podéis ver cómo han ido creando. Lo que yo no sé es cómo van a plantar, como digo. Está muy pendiente eso, ¿no? Tiene mucha pendiente. Bueno, pues aquí estamos en el fondo sur. Últimas imágenes antes de subir a las alturas y acceder al interior. Aquí podemos ver el Starbucks, que ya está listo, a falta de la licencia, que bueno, que ya se le han dado para que puedan abrir sus puertas este miércoles. Así que este miércoles estaremos aquí para poder grabar esta nueva cafetería que tiene el Santiago Bernabéu. Y fijaos cómo se ha quedado todo esto, cómo se ha quedado todo esto, qué bonito, con ese nuevo suelo. Poco a poco lo irán adecentando más aún. De momento han trabajado en la parte más cercana a las puertas. Así que nada, seguiremos atentos a lo que vaya ocurriendo en el Estadio Santiago Bernabéu, aunque haya partidos, sí. Bueno, venga, vamos a la Plaza de Sagrados Corazones y accedemos al interior y a las alturas. Se podrán meter con el Bernabéu, que si la lata de sardinas, que si el césped que se pinta, que si patatín, que si patatán. Pero el dinero que mueve el Santiago Bernabéu es bestial, hasta incluso en obras o en construcción, como estamos ahora. Fijaos todas las furgonetas que hay para poder acceder. Ahora ya empiezan los eventos, empieza a haber movimiento, a dejar género, comida, bebida, pues a ganar dinero, ¿no? También con los espacios VIP que se han ido creando, remodelando. Así que se rían del Bernabéu, pero Florentino Chiquín. Plaza de Sagrados Corazones, lunes 18 de agosto del 2025. Cómo pasa el tiempo, cómo pasa el tiempo. Y nada, dentro de muy poquito ya estaremos comiéndonos las uvas in the night. Así que nada, vamos a intentar sacar imágenes del mercado gastronómico, porque ahora están las puertas abiertas, no para el público, sino para el material. Aquí lo puedo ver. Y no sé si... a ver... Según sacó Maribel, a la derecha del todo había un rinconcito de una famosa cadena, creo que era de jamón. La verdad es que ya estamos deseando con muchas ganas, cuidado familia, ahí está, estamos deseando con muchas ganas de que abran esta concesión. Ahí va. No quería sacarle la cara y luego le he sacado. Bueno, luego la difuminamos. Nada, esto es lo que podemos ver desde el exterior. Lo que llevamos viendo bastante tiempo, la verdad. Esas barras iluminadas siguen dejando material. Parece que van a meter... ¿qué es esto? ¿Pladur? Puede ser que sea Pladur, ¿no? Así que nada, bueno, con estas imágenes del exterior pasamos a las alturas y luego no os vayáis porque tendréis imágenes del interior, ese césped sembrado en el hipogeo, por fin, la primera vez. Así que nada, vamos a ver las novedades en el interior. Espero que te quedes, dale al like y suscríbete, que seguimos, esto no para. La mesa FlexiSpot S7 Plus es un escritorio elevable de 4 patas diseñado para ofrecer máxima estabilidad y durabilidad. Su estructura en acero de alta resistencia soporta hasta 200 kilos. Su sistema eléctrico de altura ajustable con motor silencioso y presets de memoria permite pasar de trabajar sentado a de pie de forma fluida y ergonómica, adaptándose a su altura y necesidades con total precisión. Además, ofrece múltiples opciones de personalización en materiales y acabados. Con la mesa FlexiSpot S7 Plus no solo mejora su postura y bienestar, sino también la eficiencia y calidad de su espacio de trabajo. Compra ahora y disfruta de hasta un 50% de descuento. Muy buenas y bienvenidos un día más a las alturas del Estadio Santiago Bernabéu. Nada, siéntate, ponte cómodo o cómoda si eres chica o mujer. Y nada, disfruta de estas vistas a falta de un día. Solamente un día para que empiece la temporada en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid Osasuna, donde también os puedo dejar el link directo para que podáis comprar entradas para ese partido, por si acaso no podéis o se os hace imposible el adquirir entradas. Así que nada, lo dicho, vamos con el vídeo de las alturas, las imágenes de las alturas y a ver qué noticias, qué actualizaciones tenemos. Venga, vamos con ello. Bueno, pues la verdad es que hemos visto bastantes avances, muchos avances a lo que se refiere con el paseo perimetral, ese Skywalk que ha ido cogiendo forma este verano. Han colocado todas las mamparas
me he estado fijando, he estado haciendo ahora mismo un pequeño repaso antes de empezar a locutar el vídeo, y la verdad es que yo creo que a falta de pocos espacios, yo diría que tenemos todas las mamparas colocadas, más lo que hemos visto en el exterior, pues la verdad es que este veranito se ha puesto interesante respecto a estos trabajos. También hemos visto hasta hace muy poquito cómo colocaban las pantallas acústicas, esas pantallas acústicas súper importantes, imprescindibles para poder celebrar los conciertos, esos conciertos que se denunciaron y que por culpa de esas denuncias se han visto obligados a parar hasta a retomar los trabajos de insonorización del estadio, y por lo tanto una vez que esté listo pues volver a celebrar los mismos. Hemos visto la colocación de pantallas acústicas, como por ejemplo en este lado de aquí. Fijaos como poco a poco han ido cerrando toda esta zona, se puede apreciar perfectamente todo ese material que rodea y que envuelve de forma atractiva esa tubular. Fijaos que eso que envuelve ahí son las pantallas acústicas que poco a poco, como digo, van a predominar en toda esta zona para poder cerrar, poder aislar un poquito más el Estadio Santiago Bernabéu y que no pueda escapar el ruido hacia afuera y que no pueda molestar a los vecinos, tener una buena actuación cívica en el estadio y que se puedan celebrar conciertos sin ningún tipo de problema. Ya os digo que estando tan cerca del estadio, que no sorprenda que los vecinos sigan llamando a las autoridades para seguir denunciando el ruido. Van a decir que les molesta el ruido, que no pueden dormir, patatín, patatán, aunque cumplan con la normativa. Ya sabéis que aquí son muy tiquismiquis y que, bueno, les da igual que el Bernabéu estuviese antes que todos estos edificios colindantes, pero a ellos les importa pues el bienestar, entre comillas, y por supuesto que no haya ruidos. Básicamente lo que quieren es joder, y joder lo digo en mayúsculas, hablando mal y pronto. Al igual que pues todo el tema de las luces, también se quejarán. Todo lo que suceda con el Bernabéu se quejarán porque les da igual que el Bernabéu, como digo, haya estado antes o esté antes construido que los propios edificios. Ellos no van a buscar otra casa porque básicamente su casa es donde está ahora mismo. Pero bueno, ya sabéis que al final lo que no les molesta es el ruido, sino el Real Madrid y el estadio. Eso es lo que les molesta realmente. Venga, seguimos avanzando. Fijaos que a falta de un día, un poquito más de 24 horas para que se celebre el partido, fijaos cómo ya han dejado todo totalmente acopiado, no hay ningún tipo de actividad. No vemos prácticamente a ningún trabajador. Hemos visto a dos que iban paseando por aquí, pero no sé exactamente dónde están en estos precisos instantes. Bueno, han pasado dos y por lo que podemos observar ya prácticamente toda esta zona pues está liberada de trabajadores, todo preparado y casi acondicionado para celebrar el partido de mañana. Primer partido de Liga, como digo, Real Madrid-Osasuna. ¿Qué más hemos visto este verano? Bueno, hemos visto trabajos también en este lugar, que quiero recordar que aquí ponía prohibido trabajar en esta zona prohibido trabajar en esta zona sin autorización, ¿no? Es que lo veo bastante oscuro. Sin autorización. Bueno, eso era obvio. Han trabajado en esta zona, parece que han colocado mamparas ahí, mamparas internas, más luego las pantallas acústicas que puedan colocar. También vamos a hacer un repasito a las mamparas, porque fijaos que apenas quedan huecos ya entre mampara y mampara, esas juntas de dilatación que dejaban por el calor, por el veranito que hemos tenido aquí, bueno, que seguimos teniendo, que poco a poco ya se va acabando el verano, se van acabando las vacaciones a los pedazos de cracks que se han ido a la playa, y como digo, han aprovechado bastante en avanzar en la colocación de este material. Fijaos que ahí yo creo que es el único lugar, al menos eso me parece, donde falta por rellenar un hueco, ¿no? No sé, eso me parece. Y luego fijaos la torre A. Hasta hace poco han comenzado, ya dijimos aquí en el canal que les habían dado los permisos correspondientes y por lo tanto pues al poco de decirlo dejaron todo el material y ya vemos como todas las mamparas están completamente colocadas. Yo imagino que ya a falta de ver el fondo norte del Santiago Bernabéu tenemos todas las mamparas colocadas, todo el 360 grados del paseo perimetral colocado. Así que lo único que faltaría ya sería verificar, corroborar con las autoridades, bueno, con las autoridades, con las personas competentes, y que verifiquen
y que dictaminen si esto ya está preparado para poder abrir o no. La idea es que está todo listo, se pueda abrir en septiembre/octubre. Así que recemos porque todo esto lo dejen ya preparado para poder abrir cuanto antes, en cuanto den el visto bueno. Y fijaos también en la línea del peto de la fachada oeste, donde también vemos que están prácticamente todas, por no decir todas porque no estoy seguro, las mamparas colocadas. Ahí están. Luego bajaremos un poquito más para ver mucho mejor la parte transitable de esta zona del paseo perimetral, pero la verdad es que pinta bastante bien, muy bien. Mira, ahí sí vemos dos trabajadores, pero parece que están verificando. Luego también hemos visto la semana pasada cómo cómo limpiaban la fachada, tanto la parte de las viseras como la parte de la fachada. ¿Por qué? Porque se han hecho pruebas de iluminación, lo hemos visto aquí en el canal, y la verdad que entre todos los vídeos de las pruebas de iluminación tenemos más de 200.000 visitas. La verdad que ha sido una auténtica pasada. Creo que llegamos casi a 300.000 visitas en esos 3-4 vídeos de las pruebas de iluminación. Ha creado tendencia, por supuesto. Así que de verdad que muchas gracias a todas esas personas, que no han sido pocas, han sido muchísimas las que se han suscrito al canal después de haber visto esos vídeos, y sobre todo, bueno, pues hemos visto grandes cositas respecto a la iluminación. Veremos a ver, porque el último día estuvo personal del Real Madrid in situ para ver esas pruebas de iluminación, y veremos a ver, de momento no tengo más información, la verdad, pero veremos a ver si al Real Madrid le ha gustado y por lo tanto dejan este último sistema ya como definitivo. Mirad la calima que tenemos hoy en Madrid, brutal. Apenas casi podemos ver los edificios del fondo. Y es que tenemos una especie de calima, ¿no? Un poquito de bochorno, bastante bochorno. Y es verdad que estos días va a ir bajando poco a poco la temperatura, pero el bochorno que tenemos hoy es brutal, Vamos a echar también un vistacito al suelo, ese suelo que también se ha visto afectado, bueno, entre comillas digo afectado, en la forma positiva de la palabra, por las obras, por la remodelación de todo este suelo, de toda esta zona de la avenida de Concha Espina. Fijaos que de la parte central hacia la izquierda, donde se ha visto sobre todo el foco de trabajo para adecentar la calle, y en la parte central hacia la derecha es donde todavía no han trabajado, que han dejado como transitable para que pueda pasar el público, las personas sin ningún tipo de problema por esta calle, aunque también tenemos justo enfrente otra acera cruzando la carretera. Pero fijaos que esto ya es otra cosa, Esto también lo hemos visto este verano, e imagino que al ser exterior, al ser en la calle, seguirán trabajando. ¿Y esto? ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Seguirán trabajando en la calle, lo que resta de la calle, para seguir adecentando esta ubicación. El Starbucks, que abre sus puertas, como hemos dicho, en los exteriores el miércoles, pero al final la licencia de apertura se la han dado para el miércoles, así que bueno, no han cumplido del todo el plazo establecido, ese plazo que dijimos aquí en el canal, pero por lo menos tenemos la suerte de que el miércoles podremos ver la inauguración de esta nueva concesión en el fondo sur. A ver si mañana, el día de partido, podemos ver gran parte de esa zona pasando por tribuna del fondo sur y poder grabar un poco toda esa ubicación. Ahí también tenemos gran parte de lo que va a ser esa isleta, ese pequeño jardín. Es un poco raro, la verdad, porque está como en oblicuo, ¿no? Está un poco empinado, está en pendiente, y también han hecho unas escaleras que desde aquí no se ve muy bien, pero bueno, lo hemos visto desde el exterior. Así que estos son los trabajos que se han producido en el suelo de Concha Espina, a falta de, como digo, pues completar lo que resta. Fijaos que también la parte de Castellana hay poco trabajo, ya pues dejando todo preparado en los exteriores para que la gente, los aficionados, cuando vengan mañana no se encuentren con todas las vallas de obra y que puedan pasar sin ningún tipo de problema, todo asegurado, no haya ningún incidente y que se pueda celebrar el partido sin ningún tipo de problema. Ahí tenemos toda la parte de Castellana, donde se han celebrado también, o se han ejecutado trabajos en esta zona
sobre todo en la parte de canalizaciones, pero en esta parte de aquí nada de nada. Hemos visto lo único, la limpieza de la fachada con esas Karchers, ya llegando prácticamente a la Torre C, y que parece que en el día de hoy ya no están en el estadio. Han limpiado toda la parte de la fachada y se han ido, han terminado los trabajos, o al menos han parado hasta que se celebre el partido, y luego quizá después del partido vuelvan otra vez a la carga con la limpieza en la fachada. Bajamos unos niveles para poder ver mucho mejor toda esta zona, como hemos dicho antes. Fijaos todo el material también que han acopiado en esa parte norte del lateral oeste. Ahí podéis ver cómo han ido completando también todas esas mamparas, que ya están todas alineadas, todas colocadas en sus respectivos lugares. Y aquí a la derecha pues tenemos el Skybar, que por supuesto hasta que no esté asegurada toda esta zona, hasta que no esté habilitada, no se va a poder abrir ni de coña, ni de blas, ¿no? Como dicen en mi pueblo. Así que nada, esperemos, como he dicho antes, esperemos que con un poquito de suerte den el visto bueno a la colocación de estas mámparas y veamos cómo abren las puertas de este paseo perimetral increíble, bonito, precioso, impactante paseo perimetral del Santiago Bernabéu. Mira, desde aquí podemos ver el encendido de las pantallas internas. A ver si consigo, ahí está, ¿no? Están probando las pantallas internas antes del partido de mañana. Obviamente ya esto es la prueba de fuego antes del primer partido de Liga aquí en el estadio Santiago Bernabéu. Así que nada, con estas imágenes nos vamos al interior. Venga, os espero allí. Muy buenas y bienvenidos un día más al interior del estadio Santiago Bernabéu. Aquí estamos a falta de un día, prácticamente 24 horas, para que se celebre el primer partido de Liga de la temporada, Real Madrid-Osasuna. Así que nada, siéntate, ponte cómodo y dale al like y sígueme. Así que vamos con las novedades. La verdad es que estoy flipando porque, bueno, ya han quitado todos los andamios de estos trabajos en el palco de honor, en el palco presidencial. Esa nueva iluminación, dejando también esos acabados que hay en este lugar, que no lo vemos ahora, pero estos acabados son los mismos que han hecho en el palco presidencial. Entre pantalla y pantalla, ahí tenemos el escudo del Real Madrid. Lo que pasa es que, como digo, no sé si se aprecia muy bien. No sé si se aprecia bien. Ahí está, ¿no? Bueno, algo se ve, pero sobre todo entre pantalla y pantalla han colocado ese escudo, esos acabados en el palco presidencial. Bueno, aquí están puliendo también. Están puliendo las escaleras de la grada abatible. Esa grada abatible que ya ha cerrado sus puertas después de haber estado todo el verano abiertas para el trajín de camión para adentro, camión para afuera, carretilla para adentro, carretilla para afuera. Y ahora ya cierra sus puertas para afrontar una nueva temporada. Bueno, básicamente cierra sus puertas para este partido y luego después volverá a abrir hasta el siguiente para que pueda entrar y salir material. ¿Qué más podemos ver? Bueno, el césped está espectacular, ¿eh? Vamos a hacer un repaso de sur a norte, pero este césped está espectacular. Recuerdo que se ha sembrado en el interior ese invernadero, ese hipogeo del Real Madrid, totalmente patentado por el Real Madrid, y que por primera vez se ha sembrado, se ha hecho crecer de forma nativa el césped del estadio Santiago Bernabéu. Veremos a ver si este sistema funciona o no funciona. Quizá los errores, los problemas que estaba dando el césped anterior era que, bueno, pues se han ido metiendo en tepes al interior, se ha hecho un mantenimiento, pero quizá pues esos tepes de césped estaban ya, por así decir, condenados al fracaso. Quizá lo que mejor le venga al césped es sembrarlo en el estadio Santiago Bernabéu. Veremos a ver, como digo, mañana después del partido, a ver cómo se queda el césped. Imagino que con las pisadas, obviamente, como cualquier terreno de juego, pero lo importante es que no se levante con facilidad, lo importante es que no haya zonas que se seque con facilidad. Así que, bueno, ya sabéis que desde esta perspectiva siempre vemos el césped diferente a lo que realmente es
luego desde arriba se ve bastante bien, desde por ejemplo, tercer anfiteatro, segundo anfiteatro, se aprecia bastante bien si tiene calvas, no tiene calvas, si tiene zonas con imperfecciones y demás. Así que lo grabaremos mañana después del partido, a ver qué tal ha quedado el césped. ¿Qué más os puedo decir? La U televisiva la tenemos también colocada. La U televisiva obviamente es U, así que la parte del lateral este no se pone U televisiva, no se ponen pantallas, no se ponen módulos de pantalla, porque básicamente todos los tiros, o los más principales, están en el lateral este. Ahí podéis ver, ya vimos el año pasado en el canal esas nuevas pantallas que compró el Real Madrid para poder tener pues una mejor perspectiva, ¿no? Una mejor visión, una mejor tecnología en esa U televisiva y poder ofrecer al telespectador pues todas las experiencias publicitarias que correspondan. Ahí podéis ver U televisiva encendida, a falta de un pequeño sector que está justo en esa esquina del fondo sur con el lateral oeste. Ahí la tenéis. Pero lo demás está todo encendido. En breve más bien, veremos ya publicidad en esas pantallas. También esa publicidad que han ido colocando, obviamente, indispensable, la de Adidas, la de Emirates, Flybetter, también en la parte central, la de los banquillos y de momento nada más. La de Adidas, que parece que han cambiado, ¿no? El logo de Adidas, ahí va, se ha caído el aspirador ese. El logo de Adidas, que la verdad es que es chulísimo, ¿eh? Al quitar la palabra Adidas ha quedado en un símbolo bastante atractivo. En breve también veremos cómo colocan las porterías. Nada, imagino que si no es ahora, es en un ratito, o ya dejarán todo preparado. Lo que sí tienen que hacer, obviamente, es pintar las líneas para saber el área del penalti, el círculo central. De momento eso no está pintado, pero eso lo harán en breve. Mira, ya han encendido la publicidad. Ya han encendido la U televisiva con la publicidad, más bien. Ahí están las jaulas, por así decir, las almenas de la grada de animación, donde ahí se colocan los speakers para poder animar a su propia afición, que es la grada de animación del Real Madrid, para que puedan animar pues a todo el estadio. Ahí podéis ver al fondo, bueno, lo que podemos ver desde aquí, claro, es el Starbucks. Ahí estaremos el miércoles, porque el miércoles abre sus puertas al público y ahí estaremos para ver esa nueva concesión, a ver qué podemos ver en el día de mañana, cuando naveguemos por los interiores el día de partido. Será un vídeo muy interesante, a ver si con un poquito de suerte podemos pasar cerca de esa zona, porque no creo que pasemos por el interior de esa zona estando cerrada. Lo que no sé si mañana por la tarde, en la hora del partido, lo utilizarán como espacio VIP. Si lo utilizan como espacio VIP, obviamente no podremos estar. Pero bueno, intentaremos sacar imágenes como podamos. Ahí podemos ver los accesos, los nuevos accesos, esa mini grada abatible que han colocado para los accesos al hipogeo, tanto en el lado norte como en el lado sur. Aquí en el lado sur, fijaos que se ha ganado aforo, 4 asientos, pero se ha ganado aforo, porque antes no había ningún asiento, teníamos como una especie de puerta metálica, ¿no? O algo así, para poder acceder. No había asientos en ese lugar, y ahora ya con este nuevo sistema ganamos 4 en este lado sur y otros 4 en el lado norte, contando de que aquí haya 4, claro, porque parece que veo 2 ahora mismo. Quizá esta tarde pongan esos 2 que faltan, o ahí solamente van 2. Veremos a ver, veremos a ver cómo se las apañan. Mira, ahí vemos, ahí creo que llevan otra portería. Esta es la portería de entrenamiento. La otra que tienen que colocar allí está en esa zona. Las sujeciones de las porterías, en este caso de la portería,
Y como digo, no tienen que tardar mucho en pintar el césped. Están ahí las cortacésped. Y por lo demás no veo que tengamos la pintura por aquí. Pero bueno, eso se hace rápido, ¿eh? Eso con una persona se hace medio rápido. Y fijaos también la parte de los trabajos que han hecho de esa, como por así decir, plataforma supletoria para los partidos de la NFL. Fijaos que prácticamente no se nota nada, ¿eh? No se nota nada. Nada de nada. Ahí, como podéis ver, la primera fila, esta fila de aquí, sí ha sido modificada. Han colocado esta plataforma para poder eliminar los asientos y prepararse todo para el partido de la NFL. Pero por lo demás, fijaos, fijaos que apenas cambia. Lo han dejado todo para que no se note nada de los trabajos que han hecho. Qué locura, qué auténtica locura, tío. Wow, es que y mucha gente se queja de lo que están haciendo aquí, tío, pero esto es una verdadera pasada, magnitud sublime. Y luego dejar todo al 100% y correctamente para que se puedan celebrar los partidos, Que imagínate que por lo que sea no salen las bandejas, se queda atascada una. Wow, es que el sistema es, al ser delicado, te puede fastidiar, pero está todo tan milimetrado y está todo tan bien hecho. Wow, bueno, ¿qué más podemos ver ahí? ¿Qué es eso? Son plásticos protectores que parece que están sacando el túnel club. Ese túnel club que tiene pinta que de momento no vamos a poder disfrutar de esa experiencia todavía. Aunque bueno, no sé qué personas podrían disfrutar de esa experiencia, la verdad. No sé si lo puedes comprar o simplemente son invitaciones del Real Madrid. Pero de momento tiene pinta que aún no está disponible el poder comprar, el poder adquirir alguna entrada para ese sitio. Y bueno, yo creo que ya poco más que decir. Hasta aquí las novedades del exterior, de las alturas y del interior, viendo y oliendo, que dan ganas de comerlo, este nuevo césped de esta nueva temporada 25-26, que aquí estaremos como todas las temporadas subiendo vídeos al canal y por supuesto agradecer a todas esas personas que se involucran, que confían en este canal al 100%. Así que muchas gracias de verdad, dejad vuestro like, dejad vuestra suscripción, suscribíos al canal, que estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores y nos vemos muy pronto. A la Madrid y nada más. Chao, chao.